Muy buenas, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos a otro podcast Linuxero de Yoyo Fernández para Salmorejo Geek. Ya sabéis, antes de que se me olvide, podéis encontrarme en mi blog salmorejogeek.com, en Twitter como @yoyo308, en Google Plus como Yoyo Fernández, en Facebook como facebook.com/salmorejogeek y en GNU Social, concretamente en Twitter, en el nodo Twitter, en twitter.es/a veces pasa. Todo junto. Bueno, hoy quería responder a algunas preguntas. Estoy ya como los grandes podcasters que dicen hoy pod de respuestas, o los grandes youtubers, video respuestas. No, yo voy a una pregunta que me vienen haciendo prácticamente diario por las redes sociales. Y es algo que ya he explicado muchas veces en mi blog. Y hay gente que no entiende. Entonces lo voy a explicar, a ver si consigo explicarlo de manera rápida. Y a ver si hablado me sé explicar mejor que escrito, que normalmente es al contrario. Es decir, escribiendo me suelo explicar mejor que hablar. Pero bueno, voy a intentarlo. Me han preguntado por qué no hago home aparte. Cuando instalo una distribución Linux, por ejemplo, yo hago raíz, pero no hago home. No especifico una home aparte. Entonces, al no especificar una partición home, lo que sería el directorio personal, aparte se queda dentro de la raíz y realmente yo no uso. Es decir, yo no uso... algunos no entienden alguna gente no entiende cómo lo hago así, cómo no puede usar la home para nada, no la uso. Es decir, la home para mí es un directorio temporal. Porque muchos me dicen, bueno, haz una home si no quieres guardar nada en otra partición aparte de datos, haces vínculos, enlaces, no sé qué. No, yo soy más simple que todo eso. Veamos. Yo no hago home aparte, como he dicho anteriormente, no hago directorio personal aparte, queda dentro de la raíz. Y lo uso como algo temporal, es decir, la home, ya sabéis, está la carpeta de imágenes, la carpeta música, la carpeta vídeo, la carpeta descargas, documentos, etc. Yo normalmente cuando instalo una distribución Linux, que nunca tengo una distribución Linux instalada sola, es decir, en un mismo disco puedo tener 2, 3, 4, 5 distribuciones Linux, hago una partición aparte para datos, que se monta siempre en cada inicio de cada distro. Y esa distribución sí es común. Ejemplo, mi Lenovo. Mi equipo de escritorio Lenovo, tengo 4 distribuciones. Tengo Antergos Genome, Linux Mint Cinnamon, Debian Jessie con un Genome y tengo Chaos Plasma 5. Entonces, cada distribución está instalada en una partición raíz. En una sola partición, tampoco hago boot aparte, ni hago, no sé qué otras particiones, no recuerdo mismo de sistemas de la gente aparte, pero la de boot para el grupo, para el arranque, no, tampoco la hago aparte, se queda en la raíz. Ni tampoco hago partición de swap. Hace mucho tiempo, desde que aumenté la memoria física, la memoria RAM de mi equipo, 8 GB, tampoco hago partición de RAM, de swap. En el portátil sí, en el portátil Acer que tengo, aunque tiene también 8 GB físicos de RAM, sí hago swap, pero meramente presencial. Porque sí, se suele decir que en un portátil sí es conveniente por aquello de hibernación, suspensión, que tampoco lo uso nunca. Jamás en mi vida he usado la suspensión ni la hibernación, pero el portátil la hago porque esté la swap ahí, porque esté, no por otra cosa. Sí, ahí está. Pero no es que la vaya a usar nunca, porque realmente con 8 GB de RAM en Linux es imposible que la vayas a usar. Si se da la casualidad en el portátil de que alguna vez no me dé cuenta y no suspendo, pues ahí está, porque tira de la swap. ¿Cuál es mi método? ¿Por qué no hago home aparte y por qué hago una partición de datos aparte? Veamos, me explico. Y no solo en Linux, en Windows, lo mismo. Si tengo un disco de, por ejemplo, 1 TB o 500 GB, vamos a poner el caso de 1 TB, que es en mi disco del Acer. Dejo 150 GB, por ejemplo, para el sistema, en caso de tener Windows solamente, y los otros restantes, 800 y pico,
para datos, es decir, el sistema Windows estaría solamente instalado en esa partición, nada más, y ahí no guardo nada. Y cuando me bajo algo que quiero guardar, una fotografía, me bajo un vídeo de YouTube, me bajo una MP3 de donde sea, lo cambio a la partición de datos que ya tengo previamente, unas carpetas hechas, música, MP3, fotos, recuerdos, no sé qué, no sé cuándo. En OS X exactamente igual. Cuando tenía en el Mac Mini un solo disco de 1 tera, cuando lo compras, Apple te lo entrega en una sola partición, es decir, ese tera en una sola partición. Ahí está el sistema OS X con el más la copia de restauración, es decir, el de respaldo, y lo demás pues en una sola partición. Yo lo que hice fue, al poco tiempo de tenerlo, particionar el disco duro del Mac Mini en 2, mitad, 500 y 500 gigas, bueno, es lo que se pierde por el formateo, ¿no? En uno instalé solamente el sistema y el otro 500 gigas para datos. Y entonces en Linux hago exactamente igual. Hago lo mismo, es decir, instalo, aunque solo tenga una distro, o 2, o 3, o 4, que en mi caso tengo 4 en el Lenovo. Una partición raíz por cada distribución. Una se encarga del grupo, en este caso es Antergos. Cuando instalo la siguiente, instalo la primera que se encarga del grupo, por ejemplo Antergos. Instalo la siguiente. Le digo al final de la instalación o en el momento que esa distribución Linux admita decírselo que no me instale el group. Entonces, cuando yo instalo esa distribución segunda y la tercera exactamente igual y la cuarta igual, desmarco la opción que no me instale, el group. Cuando instalo una distro y la he instalado desmarcando la opción de instalar el group, no puedo iniciarla hasta que voy a Antergos, regenero el group en Antergos y ya me agrega el group de la distribución Linux que he instalado sin group. Ya me agrega Antergos en su group y ya sí la puedo iniciar. Instalo una tercera distribución, lo mismo. Le digo que no me instale el group y porque el group de Antergos ahora mismo es el que me funciona mejor y nunca falla. Pues lo mismo. Le digo que no. Me agrega al instalar esa nueva distribución sin group, la tercera, por ejemplo, reinicio en Antergos, regenero el group en Antergos y ya me detecta el group de la tercera distribución y así con la cuarta. O cuando instalas una rama nueva del kernel y mantienes la anterior, tienes que hacer exactamente lo mismo. Ir a la distribución dominante que tenga el group y regenerar el group y para que te añada ese nuevo kernel que has agregado en tu distribución. Pues entonces, en el caso de las particiones, lo hago así. Todas las 4 particiones, una sola partición por distribución, partición raíz. Ahí está todo. Ahí está boot, ahí está la raíz, ahí está la home integrada. Ahora, previamente vengo arrastrando una partición de datos que ahí guardo todo. En esa partición de datos tengo carpetas que se llaman imágenes, otra que se llama MP3, por ejemplo, otra que se llama vídeo, otra que se llama películas, otra que se llama fotografías, no sé qué, otra que se llama documentos, otra que se llama PowerPoint, que no tengo PowerPoint, pero bueno, por decir algo. Y cuando me bajo algo, en la distribución, en el directorio descargas, lo copio y pego a la partición de datos, a la carpeta que quiero, y lo borro de descargas de la home. Dice la gente, ¿por qué no haces un link, un enlace que te se vaya a datos? Pues no, es muy simple. ¿Qué trabajo me cuesta? Si me he bajado, yo qué sé, me he bajado un punto de guardarlo. Si tengo, por ejemplo, una carpeta en datos que se llame deps para Debian, pues la guardo manualmente y luego lo borro de descargas y nunca lleno el home. Entonces, tengo una partición de datos siempre común en el segundo disco duro, en el disco duro mecánico. Siempre tengo una partición de datos. La tengo actualmente en X4. No la voy a cambiar porque tiene muchísimos gigas, cientos de gigas, y no es cuestión de sacarlo, formatear en otro. En X4 va muy bien, perfecto. Entonces, a la hora de instalar una distribución, le indicas la partición raíz a esa distribución, la partición que quieras en SDA, y en el instalador, cuando estás en ese momento de asignar particiones, cuando ya has indicado cuál es la raíz y cuál es, si hacéis la partición de intercambio swap, muy bien, pues vais al segundo disco duro, como es mi caso, que lo tengo en el segundo en SDB, selecciono la partición y le pongo punto de montaje media datos, el nombre, es decir, la bandera que se le suele dar,
La bandera, no, perdón, el nombre. Como diga ahora en ese momento, ¿no? Datos. Y si no, se puede poner luego con el gpart. Eso no hay problema. Esa partición de datos, en el momento del asignado de particiones, en el propio instalador, le indicas el punto de montaje media datos y no marcas para formatear. Y si se marca por defecto, le quitas la opción. Es decir, lo que va a hacer el instalador es que te va a montar, te va a asignar en el etc fstab el punto de montaje media datos con la correspondiente UUID. Y a cada reinicio, a cada inicio de esa distribución, ya sea esa o ya sea otra que tenga, o 2 o 3 o 4, siempre va a montar con permisos de lectura y escritura esa partición en media datos. Siempre. Si no, pues le das permisos. Si ves que no tienes permiso para escribir, le haces un chmod más x r777, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Y entonces yo lo que hago es que me bajo en cualquiera de las 4 distribuciones que tengo en mi Lenovo. La partición datos común. Y las 4 particiones tienen la misma partición de datos asignada. ¿Por qué? Porque es común, como he dicho antes. Me bajo en cualquiera de las 4 que estoy algo en el directorio de descarga. Lo quiero, solamente es algo temporal para verlo, reír, usarlo y tirar. Pues nada. Pero si es algo que quiero guardar, una fotografía, un fondo de pantalla, lo que sea, de descargar, lo muevo manualmente a la partición datos a mi carpeta Wallpapers, por ejemplo, fondo de pantalla. Y ya está, y lo borro de descargar. ¿Qué? Y dice la gente, bueno, ¿y los torrent? No, los torrent es que no los derivo a home. Los torrent suelo usar siempre Transmission, hace muchísimos años uso Transmission. Te vas a las preferencias de Transmission y en la partición de datos, que siempre monto en media datos, en la partición de datos ya tengo previamente hecha una carpeta que se llama, vamos a poner un ejemplo para que sea fácil, torrentes, ¿no? En la partición de datos tengo una carpeta que se llama torrentes. Dentro de esa carpeta hay dos carpetas más. Una que se llama temporales, que es donde se va bajando, están los temporales del torrent que se está bajando del archivo, y otra que se llama completos, que por ejemplo ahí ya es donde se mueve el archivo cuando ya se ha completado la bajada. Cuando te bajas una ISO, mientras que se está bajando está en temporal, y cuando la ISO de esa ISO del distro que tú quieres probar, pues ya se va a la carpeta completos. Y ahí no tienes que hacer nada, no tengo que moverla de home a datos. ¿Por qué? Porque ya en el Transmission, en las preferencias, le he indicado los directorios que me la meta, qué mal ha sonado eso, que me la meta media, datos, torrent, en completos, y media datos, torrent temporales, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Así que es muy fácil. Entonces dice la gente, es que entonces también me han preguntado, cuando empiezas con una distribución Linux, las configuraciones de home, no guardo configuraciones ni de navegadores, no guardo ni siquiera marcadores, los meto por memoria. Antes tenía muchísimos y guardaba en carpetas en datos, por ejemplo, marcadores de Firefox, pero luego nunca los recuperaba, los terminaba borrando. Yo suelo visitar de memoria 15, 20, 30 páginas al día y la vuelvo a meter de memoria otra vez y le agrego marcadores otra vez y ya está. Lo otro siempre voy de rebote saltando y saltando. Entonces, cuando yo formateo una partición para empezar con otra distribución, lo hago de cero. No tengo en home viejas configuraciones. Es más, si tú haces home aparte, si tú haces instalas una distribución con la partición raíz y la partición de home separada, tu directorio personal, para luego, cuando instales una nueva distribución en esa partición raíz, conservando sin decirle al instalador que formatee la home para conservar tus configuraciones, si usas el mismo usuario que tenías en la distribución anterior, tendrás las configuraciones antiguas en la home, pero con los nuevos programas se te pueden mezclar y te pueden ir. Si el mismo usuario, no, si usas el mismo usuario distinto, vamos a ver, el mismo usuario, ¿no? El mismo usuario distinto. El mismo usuario, sí, se te pueden mezclar las configuraciones e irte malamente. Y si usas usuario distinto, joder, ya me estoy liando. Pero bueno, sea como sea, cuando empiezo con una nueva distribución, siempre cuando formateo en una nueva distribución, limpio. Nunca guardo ninguna configuración.
ni de ningún programa de multimedia, ni de ningún navegador. Le pongo el uBlock Origin, le meto mi marcador nuevamente de cabeza de memoria, la reproductora multimedia que uso simple, el de ADEF, y ya está. Y poco más. Yo soy muy simple. Habrá gente que por comodidad lo haga de manera distinta, totalmente opuesta a mí, y de manera mucho mejor que la que yo tengo, que yo simplemente quiero algo para guardar, arrastrar y soltar en datos, en medio datos. Formateo, pongo mi marcador de memoria y ya está, yo no necesito más. Entonces, esa es mi simplicidad con la que llevo viviendo, que alguna gente no entiende, pero con la que voy a seguir viviendo, y es mi forma de ser, que no digo que sea la mejor ni que sea la peor, simplemente la mía, ya está, que a mí me va bien y que no soy de cambiar. Si vosotros sois mucho más organizados que yo y lleváis de otra manera, pues muy bien, perfecto. Y si lleváis enlaces simbólicos aquí, aquí, allí, pues perfecto. Pero yo no, realmente no me hace falta. No me hace falta. Esta es mi forma. Y cada cual tiene la suya y bueno, y si vosotros tenéis la vuestra y si la queréis explicar luego en los comentarios, pues la explicáis y ya pues puedo tomar nota y digo, coño, pues tú la haces mejor que yo y ya está. Así que así es como yo trabajo. Respecto a que me han preguntado en Google Plus para instalar varias distribuciones con una home compartida, desde aquí lo voy a responder. Nunca lo hice. Nunca, jamás en mi vida linuxera he instalado varias distribuciones con la misma home compartida. Que eso es lo que antes me he atascado y no me salía. Lo de usuario mismo, usuario o usuario diferente. Si usas el mismo usuario, ya me ha venido a la cabeza para que veáis. Si usas el mismo usuario en varias distribuciones distintas, supongamos Debian, OpenSUSE y Chaos, en la home compartida se van a mezclar las configuraciones. Si usas el mismo usuario. Entonces, si usas 3 distribuciones con un mismo home compartido, esas 3 distribuciones, usa usuarios distintos en cada distribución, para que no se mezclen las configuraciones de un programa de XFCE con KDE, con Genome, no sé cuándo. Creo, a ver si meto la pata. creo que es así. Nada más, compañeros. Espero que esto poquito os haya servido para algo. Y bueno, y simplemente cada cual trabajamos de una manera distinta y cada cual tiene hecho su método, su fórmula, su plan. El mío es el más simple, el más tonto, por así decirlo, pero es el que yo uso, el que me va bien. Así que nada, espero que esto le sea a alguien de utilidad y nos estaríamos escuchando en un próximo podcast.